¿Problemas para prestar atención? ¿O tal vez para controlar algunas conductas impulsivas? ¿O más bien demasiado activo, hiperactividad? Todas estas señales nos dan indicio hacia el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En este video, 3 de nuestros profesionales, bajo la dinámica integral que se maneja en neurotraining, nos compartirán perspectiva neurológica, psicológica y un poquito más práctica acerca del TDAH. Así que si te interesa, quédate e iniciemos. El trastorno por déficit de atención es un padecimiento que ocurre en las porciones anteriores del cerebro vinculado con una disfunción de un neurotransmisor llamado dopamina. Junto con este padecimiento se cree que también algunos pacientes presentan alguna alteración de la estimulación noradrenérgica que envuelve conductas vinculadas a las tareas diarias que desarrollamos. Las regiones más afectadas en las personas que padecen de este trastorno son las regiones anteriores del cerebro, el sistema límbico, así como también el cerebelo y los ganglios de la base. Todas estas estructuras pertenecen a una red que activa no solamente los mecanismos de atención, sino también de recompensa en el individuo, lo que hace que estas personas tengan alta discapacidad para poder enfocarse en una sola tarea y poder completarlas. Se cree que no solamente es una disfunción neuroquímica, sino que también envuelve una predisposición genética que se adquiere desde temprano en la infancia. De aquí el hecho de que se considera un trastorno del neurodesarrollo. Hay factores ambientales que han sido también asociados a las madres que durante ese embarazo pueden tener exposición tanto a tabaco como también a alcohol y que esto puede en alguna manera predisponer a la aparición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hoy vamos a hablar acerca de cómo se ve la cotidianidad de un paciente con TDAH. Uno de los temas en los cuales hay más curiosidad hoy en día es porque los pacientes con TDAH se hiperfocalizan en una actividad particular. Esto sucede porque el paciente con TDAH tiene una afectación o una alteración en su sistema dopaminérgico, lo que hace es que en actividades que le sean gratamente satisfactorias o que sean de su interés, él hiperfocalice ignorando todo lo que está a su alrededor. Esto va muy de la mano de los intereses de cada persona, en este caso de las personas con TDAH, y puede traer ciertas confusiones, ya que, por ejemplo, en los niños que están en edad escolar, escuchamos muy frecuentes comentarios de los padres como, ¿por qué él no hace tarea, pero puede pasar horas jugando videojuegos? Y es por esto mismo, porque los pacientes con TDAH tienden a hiperfocalizarse en una actividad que sea de su interés. Como hay una alteración del sistema dopaminérgico, lo que hace el cerebro es buscar una actividad que le ofrezca una recompensa inmediata. Y esa actividad que tiene una recompensa inmediata, sea cual sea, póngale usted el nombre, pues es lo que ofrece esa sensación de bienestar que es el hiperfoco. El hiperfoco es la capacidad que tienen las personas con TDAH en enfocar toda su atención o su concentración en una sola actividad que sea placentera para ellos. Esto sucede porque hay una alteración en el sistema dopaminérgico donde inmediatamente las personas realizan esta actividad, hay una alta recompensa o una recompensa inmediata muy fuerte. Por tanto, por eso vemos que en el caso de los niños o los adolescentes, los padres vienen usualmente con la queja de que no presta atención en el colegio, no hace las tareas, sin embargo, puede durar horas muertas jugando videojuegos. Esto sucede porque estos pacientes hiperfocalizan en una actividad que les sea gratificante de manera inmediata. Por otro lado, hay un mito muy común y es el que de las personas con TDAH no son inteligentes. Sin embargo, está demostrado de que la inteligencia no tiene que ver con si una persona padece o no TDAH. Estos niños o estas personas pueden ser igual o más inteligentes que el promedio
Lo único es que como tenemos dificultades en el funcionamiento ejecutivo y en otras funciones cognitivas, usualmente al momento de tomar decisiones, de realizar ciertas actividades, hay un déficit significativo, lo que muchas personas pudieran llegar a confundir como una falta de inteligencia. Sin embargo, claramente no lo es. Muchas personas llegan a consulta en la adultez y en medio de ese proceso nos damos cuenta que tienen un TDAH. La pregunta surge de ¿por qué esto ocurre? Y la respuesta es que durante la vida, durante ese trayecto de vida, se desarrollan sistemas de compensación, en los cuales la persona, de una forma u otra, maneja esos déficits o esas sintomatología básica del TDAH y logra vivir con ella. Sin embargo, llega un punto de la vida donde claramente esta le choca con su realidad y es cuando llegan a consulta. Esto nos da un claro ejemplo de que el paciente con TDAH puede ser funcional en su día a día, puede vivir con regularidad, pero lo ideal es que si de casualidad se identifica alguna sintomatología, pueda buscar ayuda profesional en el momento adecuado. Algunos síntomas del TDAH son dificultad en organizar sus actividades, o sea, poca organización, poco manejo del tiempo, dificultades de memoria de trabajo, se le olvidan demasiado las cosas. Son las personas que tienen una reunión y si no la agendaron, pues adiós reunión. Dificultades en sus relaciones interpersonales o sus relaciones laborales porque usualmente tienen un pobre control inhibitorio o una pobre capacidad de autorregulación. Muchas veces son las personas que son de mecha corta, explotan muy rápido y son muy impulsivas al hablar o al actuar. Una persona adulta puede desarrollar su vida normal o cotidiana con TDAH. Sin embargo, puedes experimentar ciertas situaciones estresantes en tu vida que te lleven a necesitar una ayuda particular. Si es tu caso, quiero decirte que estás aún a tiempo de adquirir herramientas que te permitan vivir en pleno bienestar. Ahora, desde una perspectiva más práctica y cotidiana de TDAH, te voy a compartir unos puntos. En la consulta, algunos padres, familiares de personas que presentan TDAH me han hecho frecuentemente la pregunta de ¿por qué si mi familiar, mi hijo, mi primo o mi novia es tan inteligente, por qué a esta le cuesta tanto organizarse o le es tan difícil recordar ciertas cosas que son rutinarias? Como por ejemplo, dónde dejó el celular o llevar una tarea específica al colegio. Y esto ocurre debido a que en los pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad vamos a tener una alteración en lo que es el funcionamiento ejecutivo. Este es el que se encarga de habilidades tan fundamentales como lo que es la planeación y la organización. Cuando estos se suelen ver afectados, vamos a tener niños o adultos que les va a costar organizarse, les va a costar llevar a cabo lo que son planes estructurados y por ende priorizar cuáles son más importantes por encima de otros. De igual forma, se les va a hacer difícil a estos entender qué cosas debo recordar, qué cosas debo tener a mano como prioridad. Aparte de eso, también los pacientes tienden afectado lo que es la atención. En esto vamos a ver que estos niños o adultos les va a costar mantener una atención sostenida en lo que son actividades que por lo regular no les son placenteras o se van a distraer con facilidad por medio de estímulos externos, lo cual va a generar en ellos cierta frustración y cierto estrés. Otra de las funciones ejecutivas que se suelen ver afectadas en los pacientes con TDAH es la regulación emocional. En estos vamos a ver que los pacientes se suelen enojar o frustrar con situaciones que no esperaríamos que fuesen tan abrumadoras para ellos. De igual forma podrían entristecerse o podrían llegar a sobreestimularse por estas condiciones. De igual forma, se suele ver en estos un falta de control ante ciertos estímulos, suelen ser muy impulsivos.
Estos pacientes no suelen medir las consecuencias de sus actos, acarreando en estos problemas que van directamente relacionados con su salud o con el entorno y las relaciones sociales. Pueden decir cosas sin pensar, sin meditarlas previamente. Y de igual forma, por ejemplo, en el caso de un niño, puede treparse en paredes, en árboles, que esto podría poner en riesgo su vida, pero el niño no nota que esto puede afectarle. Fuera de estas alteraciones en las funciones ejecutivas, también vamos a ver que nuestros pacientitos pueden presentar otras condiciones médicas. Y esto realmente suele ser la regla más no la excepción. Cuando un paciente presenta comorbilidades, es decir, cuando éste tiene otras condiciones médicas añadidas a su condición de base, pues estos suelen tener un pronóstico mucho más reservado o no tan favorable. Estos niños van a requerir un tratamiento, un manejo que va a diferenciarse del niño que no tenga ninguna otra condición. Por ejemplo, vamos a tener que los niños con TDAH se van a relacionar con trastornos del lenguaje, con trastornos del aprendizaje. Como bien ya sabemos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad suele presentar problemas en la atención y es necesario que para un niño pueda aprender en el aula, necesite poder concentrarse, necesite estarse quieto durante las horas necesarias que requieran durante la clase. Cuando un niño no se puede estar tranquilo en clase, pues vamos a tener que éste no va a poder aprovechar al máximo las horas de estudio. Y por tanto vamos a tener niños que van a tener dislexia, disgrafía, discalculia. Es decir, son niños que van a tener problemas en la lectoescritura, en las comprensiones en las matemáticas y otras áreas del área educativa. Y por ende esto va a afectar lo que es su integración con el resto del grupo. Muchos niños pueden sentirse que saben menos que los compañeros y esto va a lacerar su autoestima. Pero si también tenemos niños que tienen trastornos en lo que es el lenguaje, pueden presentar burlas por parte de los compañeros y estas burlas pueden generar en él también baja autoestima. Y va a acarrear no solamente los trastornos del lenguaje, el TDAH, sino también se puede sumar a esto lo que es el acoso escolar o bullying. De igual forma pueden presentar depresión y ansiedad. Y otro trastorno que se suele ver también afectado en estos niños, principalmente en edad escolar, son los trastornos conductuales. Se suelen ver ligados mucho a lo que es el TDAH. Estos trastornos se presentan en un 50 a un 75% de los casos, específicamente el trastorno oposicionista desafiante, que se va a ver reflejado en estos niños con características que van desde desafío a la autoridad, al igual que estos no suelen respetar los límites y pueden irse, como dicen en dominicano, de tú a tú con el profesor, con los padres. Otros trastornos que se suelen ver ligados también en los pacientes con TDAH, principalmente en los adolescentes y también en los adultos, es el uso y abuso de sustancias. Esto es algo sumamente frecuente. Muchos de estos, tanto los adolescentes como los adultos, lo utilizan para regular un poquito las emociones que les genera el mismo trastorno, pero también para sentirse más integrados, porque como ya dije, la autoestima de estos pacientes suele estar altamente afectada, porque la gente les suele decir para unas cosas sí eres inteligente y para otras no. Entonces, esto suele lacerarlos mucho. Y una forma de aplacar esto suele ser con el uso de alcohol, de cigarrillo y otras sustancias que son ilícitas. Es por tanto que si tenemos pacientes que tienen trastornos comórbidos, que como ya dije es más frecuente de lo que esperamos, incluyendo en los adultos, que se suele ver más del 70% de los casos suelen presentar trastornos comórbidos y el 33% de estos suele presentar más de un trastorno comórbido, pues vamos a necesitar un manejo integral. ¿Qué estamos diciendo? Que para cada paciente se necesita un tratamiento individualizado.
donde van a jugar roles el médico psiquiatra, el psicólogo, los terapeutas y principalmente los padres o el entorno del paciente y la escuela. Cada uno de estos tratamientos que se debe dar para cada paciente va a ir enfocado a los trastornos comórbidos que éste puede presentar. Si, por ejemplo, el paciente lo que presenta es depresión, va a necesitar el uso de antidepresivos para tratar esta enfermedad. Pero si tenemos un niño que tiene trastorno del lenguaje, pues este va a requerir de un terapeuta del lenguaje, al igual que uno que requiera de un terapeuta de aprendizaje porque tiene problemas en la lectoescritura. Es por tanto que el pronóstico de nuestros pacientes va a depender de qué área están afectadas. Pero más importante aún, los estudios dicen que mientras más temprano se haga el diagnóstico de esta condición y se le dé el tratamiento, menos van a ser las comorbilidades que el paciente va a presentar. Es por tanto que debemos entender que cada persona es única y por ende su tratamiento, su manejo lo va a hacer y de igual forma su pronóstico.